Vamos a hablar ahora de un asunto que seguro que les va a interesar, que está de plena actualidad: los ataques informáticos. Vuelven a poner en alerta a gobiernos de muchos países, especialmente estos días a los de Estados Unidos y Corea del Sur. Se han visto envueltos, ya saben, en el robo de importante información. La ONU espera que la comunidad internacional opte por cooperar para evitar este tipo de incidentes que pueden acabar en una guerra cibernética. La retirada de la película The Interview del estudio Sony Pictures antes de su estreno, tras el ataque de un grupo de hackers que se hace llamar Guardian of Peace, ha vuelto a reabrir el debate de la seguridad en el ciberespacio, desatando el fantasma de la guerra cibernética. En el ataque, los piratas informáticos robaron números de identificación fiscal y partes médicos de más de 3.000 empleados de la compañía y correos electrónicos privados en los que se critica a algunos actores, además de 5 películas. La compañía calcula que las pérdidas pueden alcanzar los 200 millones de dólares. El ataque vino acompañado de amenazas en las que se recordaban las graves consecuencias que tendría el estreno de la cinta, aludiendo a los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001. El gobierno de Estados Unidos cree que Corea del Norte podría estar detrás del ataque, ya que la película narra una trama ficticia de la CIA para asesinar al líder norcoreano Kim Jong-un. Por su parte, Corea del Norte niega cualquier implicación y ha lanzado amenazas de represalia contra Estados Unidos después de los informes publicados por el Departamento de Defensa. El de Estados Unidos no ha sido el único ataque registrado recientemente. En Corea del Sur, un pirata informático ha robado planos y otros datos de reactores de centrales nucleares que está volcando en Internet y amenazando con más filtraciones. Pues ya ven, parece el argumento de una película, pero lo que está ocurriendo, al margen de lo que haya pasado con esa película de la compañía Sony, cuyo contenido ha sido filtrado y ha provocado todo este problema. De hecho, anoche no había Internet, se cortó en Corea del Norte, se culpa a Estados Unidos, se amenaza con otro ataque cibernético pues, contra la Casa Blanca, contra el Pentágono, argumentos de película, pero que son realidad. Vamos a hablar esta mañana de este asunto y de otros con Deepak Dashwani, colaborador habitual de este programa y responsable de investigación del Instituto Nacional de Ciberseguridad, que le han cambiado el nombre a Inteco. Deepak, ¿qué tal? Bienvenido de nuevo. Buenos días, ¿qué tal? Decimos que parece el argumento de una película todo lo que está pasando y ahora parece que las guerras se libran también en el ciberespacio, porque ha habido un asunto que está implicando a muchos países y que puede tener sus consecuencias también, ¿no? Sí, es lo que decíamos, ¿no? El titular en este caso está claro, una trama de película, ¿no? Nunca mejor dicho. Y es verdad que desde hace un tiempo ya, no de ahora, hemos visto ya algunos incidentes de ciberguerra. Siempre se ha hablado de China contra Estados Unidos, Rusia contra Estonia, un montón de ataques que han ido transcurriendo a lo largo de estos años, pero en esta ocasión ha sido descomunal, ¿no? Porque además ha empezado por un ataque a una empresa privada que es Sony Pictures, por la publicación de esta película de Interview, que la consideraba un acto terrorista, y al final se han ido filtrando un montón de documentos que han puesto en entredicho la seguridad de la compañía y que han acabado incluso con un incidente entre dos países, ¿no? Empezaron filtrando correos electrónicos de la directora de la compañía, datos de evaluaciones de desempeño, salarios, pero luego también un montón de información confidencial de documentación secreta, información técnica, servidores, bases de datos, contraseñas de los usuarios. Películas. Y películas, ¿no? Entonces, de hecho, la descarga de información se ha hecho de manera masiva. Se ha ido filtrando en 5 ocasiones gigas y gigas de información. Y reforzando este titular sobre lo de la película, se dice que la primera filtración se hizo de un hotel de lujo de Bangkok, ¿no? En plan como la película de los Ocean's 11, de los famosos ladrones de guante blanco, ¿no? Con lo cual, el asunto de la ciberseguridad se debe tener muy en cuenta porque, al margen de que ya las relaciones entre estos dos países en particular no eran precisamente buenas, sí que pueden devenir en peores porque ahora se está hablando de ataques, se está culpando a Estados Unidos de ese corte que ha habido en Internet por un lado en ese otro país, se amenaza con ataques ahora ya al Pentágono y a la Casa Blanca, al margen de esta empresa privada, ¿no? Está deveniendo en un problema mayor. Sí, de hecho, Estados Unidos siempre ha estado en el punto de mira desde las filtraciones de Edward Snowden, que sacó todo el programa de ciberespionaje que tenían. De hecho, se habló de que Estados Unidos espiaba en las embajadas, en la ONU, a las escuchas al teléfono de Merkel en Alemania. Incluso hubieron reacciones en Europa al respecto de intentar controlar estos intentos de espionaje, que al final el espionaje si se controla ya no es espionaje, ¿no? Pero ahora ha sido Estados Unidos el que ha recibido esta alerta
y todo está un poco en entredicho. De hecho, pues Obama ya salió el otro día diciendo de que no se puede estar ante una dictadura de este tipo, pero hay mucha gente también en la red que está hablando de que ellos son los que siempre han controlado la información y que ahora han recibido un poco, pues, su propia medicina, digamos. Sí, su propia medicina, ¿no? Oye, Deepak, pero yo creo que esto pone de relieve otra cuestión, es ya la importancia de mantener unos filtros y unos canales seguros en las empresas, sean del tamaño que sean, porque estamos hablando de una gran multinacional, pero también habrá empresas más pequeñas que guarden sus secretos, que guarden evidentemente su know-how, que esto es un bien preciado también, y de repente dicen, están expuestas, dicen, cualquiera puede entrar y robarnos nuestros secretos, ¿no? Nuestra forma de hacer las cosas. Claro, lo que esto saca a relucir es que nosotros siempre hemos pensado que, bueno, las pequeñas empresas que tienen menos dispositivos de seguridad perimetral, menos controles y menos profesionalización, porque invierten menos recursos, tanto económicos como humanos, en la seguridad, en esto de la ciberseguridad, pues hemos visto que las grandes empresas también les entran, ¿no? Que por todos los sistemas que tengan, da igual, que siempre hay una forma de entrar. Y esto en seguridad informática, en ciberseguridad, se conoce con un término que nosotros manejamos mucho en nuestros foros, que se llama APT, amenaza persistente avanzada. Es un término que está de moda desde hace unos años y hace referencia a que si alguien, una organización cibercriminal, quiere atacarte y cuenta con todos los recursos y el tiempo suficiente para hacerlo, en algún momento lo hará, ¿no? Decimos muchas veces nosotros que hay dos tipos de organizaciones, las que saben que les han atacado y las que no. Y esto es porque evidentemente la amenaza, la parte de amenaza, todos sabemos lo que es, la parte de avanzada también, porque hablamos de amenazas sofisticadas, ciberarmas hechas a medida, ataques dirigidos a las organizaciones estudiando toda la información pública que tienen en Internet, e incluso pues servidores que utilizan, controles de seguridad, antivirus, usuarios, intentando entrar, a lo mejor yo no puedo entrar en una organización que tiene un montón de controles de protección, pero puedo coger en una pequeña empresa a la secretaria del jefe, que es la que maneja las cuentas de banca online, y atacarla por su perfil privado de Facebook, claro, porque sé que le gustan los descuentos de una tienda de ropa y por ahí la ataco, ¿no? Son esquemas muy pequeños que pensados a gran escala son lo que logran esta fase de amenaza avanzada. Y luego está la parte de persistente, que es la más importante, porque estamos hablando de amenazas que intentan colarse en los sistemas de manera silenciosa, no haciendo ruido. No es un ataque masivo que afecta a todo Internet, que a los 2 días pues ya todos los antivirus detectan el malware, el bicho, ¿no? La muestra, sino que lo que hace es intentar lograr la persistencia de manera silenciosa para robar información en ocasiones durante muchísimos años. O sea, lo que en otra época se llamaba un troyano, por ejemplo, ¿no? No sé si ahora estoy ya en otra época, ¿no? Pero existiendo, sí. Alguien que se cuela en tu ordenador y está allí dentro y se dedica, sin que nadie se dé cuenta, a robar información. Lo cual es más inquietante, claro, porque no sabe si está o no. Claro, mira, en este contexto de las APT, no solo lo que le ha pasado a Sony ahora, hemos visto APTs de un montón de tipos. De hecho, el año pasado, a finales del año pasado, pues Kaspersky detectó una que se llamaba Careto, ¿vale? Que lo que hacía era, el objetivo era agencias de espionaje, propiedad intelectual, secretos de Estado, y había unos cuantos países, ¿no? Y de hecho se acusó a España de estar detrás de ese ciberataque porque cuando se analizaba la muestra de ese troyano, acabas de decir tú, bueno, un malware, ¿no? Lo que sea, porque era un conjunto de herramientas, no era sola una, cuando analizaron la muestra, hicieron ingeniería inversa que se hace para ver un poco cómo funciona, descubrieron dos cadenas que se llamaba, dos cadenas en español. Una era Careto, por eso le pusieron ese nombre, y la otra era Cago en la mar, ¿no? Entonces pensaban que venía de España, pero realmente en este mundo de las ciberarmas y el espionaje y todo este tema que ahora está a gran escala, estamos hablando de ataques tan sofisticados que también muchas veces los creadores de ese malware dejan a propósito esas pistas falsas para que cuando los fabricantes desensamblen, apunten a un país que a lo mejor no es el autor, ¿no? Entonces evidentemente nunca sabremos quién fue el autor de esto. Y compañías como Sony y Deepak no tienen expertos, como es tu caso, preparados para repeler esos ciberataques o sabiendo por dónde les van a entrar, por ese Facebook que decías, por donde sea o no. Una compañía, digo, del calibre de Facebook, y luego ya de Facebook de Sony. Sí, que las compañías grandes evidentemente sí que son las que más invierten en seguridad y las que tienen dispositivos incluso de seguridad a todos los niveles, pero hemos comprobado que esto pasa, ¿no? Y que en muchas ocasiones pues siempre los ciberdelincuentes van un paso por delante porque siempre se dice que es mucho más fácil atacar que defender, porque no sabes todos los flancos que tienes que cubrir, ¿no? Y evidentemente hay profesionales, hay expertos, pero esto, como vemos, sigue pasando. De hecho, yo creo que este año ha sido un año en el que hemos tenido muchísimos problemas e incidentes de seguridad, tanto APTs de este tipo, ataques especializados a empresas. Por ejemplo, en verano hubo un robo de información a JP Morgan y a un montón de entidades financieras. El año pasado también a Adobe, que es una de las grandes en Internet, una de las grandes empresas tecnológicas, le robaron 38 millones de contraseñas.
A Sony le han entrado ahora, pero hace 3 años a Sony y PlayStation también entraron y robaron todas las cuentas de PlayStation Network. De hecho, los usuarios tuvieron que restablecer, pues habían robado hasta datos de tarjetas de crédito, ¿no? Entonces, todo esto da a entender que esto es real, que ya no es una trama de película de ciencia ficción, sino que es real. Claro, y pregunto yo, y antes lo hablábamos, ¿esto implica que personas formadas en ciberseguridad son necesarias y lo serán a empresas cada vez más pequeñas? Porque a medida que la tecnología avanza, que se implantan las empresas y que todas ya trabajan en la nube, en las redes, ahora necesitarán un experto en seguridad. Sí, de hecho nosotros siempre hemos dicho que en Canarias, por ejemplo, en concreto, hay muy pocas empresas que invierten en seguridad y pocos puestos de trabajo tan especializados en esta materia. Yo mismo pues me he ido un poco a la península para poder trabajar en estos niveles, pero es un mercado que está creciendo, que está en auge, y vemos que se demandan profesionales y que cada vez más esas pequeñas empresas, no solo las grandes, van a ver la necesidad de incorporar un profesional que por lo menos pues aporte esa capa de seguridad a las compañías. De hecho, nosotros desde INCIBE organizamos ahora un foro en Madrid que se llama Cybercamp, los días 5, 6 y 7 de diciembre, que con el objetivo de captar talento entre los más jóvenes. No era una conferencia más de seguridad en la que teníamos conferencias de los ponentes internacionales, talleres técnicos de hacking, pero también teníamos un foro de empleo en el que candidatos y reclutadores de empresas se ponían en contacto para hablar de la demanda, de los perfiles que se necesitan, habilidades, competencias, porque hay diferentes tipos de perfiles. De hecho, si la informática es un campo amplio, la ciberseguridad es igual de amplio, digo yo, que la informática. Hay un montón de disciplinas, análisis forense, ingeniería inversa, hacking ético, hacking de redes wifi, web, un montón, y luego todos los perfiles de gestión, gobierno de la seguridad, que también son importantes, ¿no? Ya el guardia de seguridad privada alrededor de la empresa ya no es la única forma, ¿no? Hay que parar cualquier ataque, cualquier robo, ¿no? También hace falta porque de hecho en muchos de estos ataques también se cuenta con ayuda de empleados internos, ¿no? Lo que se llaman los insiders, empleados que están a disgusto de la compañía, ex empleados que también muchas veces ayudan a dar esa información que se estudia antes del ciberataque, ¿no? Así que bueno. Tenemos otra película, ¿eh? Yo no sé si se estrenará la de Sony o no contra Corea del Norte, pero lo cierto es que hay otra película ahí pendiente en torno a este asunto, es tremendo, ¿eh? Sí, de hecho lo último el otro día, en uno de los artículos que leímos también, podíamos ver que ya hay unos investigadores que han sacado una especie de Minority Report. No sé si acordamos la película Minority Report, lo que hacía era prevenir los ciberataques, bueno, los ataques en este caso, antes de que ocurriesen, ¿no? Y ya se estaba un poco hablando de eso incluso, o sea, que estamos ante un escenario en el que todo lo que veíamos antes de las películas, a día de hoy, es peor en la realidad, ¿no? En todo caso, las empresas son conscientes de esto, en general, ¿se mantienen sus programas de seguridad a este respecto? Yo creo que sí, yo creo que esto de la ciberseguridad, que ahora está en boga, que es un poco también una moda, está calando y que cada vez son más las empresas que se dan cuenta de la necesidad de esto, pero también es verdad que la realidad, con esto de la crisis, hay muchas pequeñas empresas, muchas pymes que te dicen, bueno, yo sé que tengo una vulnerabilidad, sé que me pueden atacar por aquí, si mañana se me cae mi web, no es crítico, pero yo lo que tengo que hacer es facturar y no tengo recursos para invertir en ciberseguridad. Pero yo creo que todo esto está cambiando y que veremos dentro de unos años más profesionales en ciberseguridad y que esto será una tendencia, ¿no? Bueno, pues vamos a dejar esa idea ahí a toda la gente, tantos jóvenes, tantos talentos que hay aquí en Canarias, que quizá pues ese sea su futuro, ser responsables de ciberseguridad en cualquier empresa, porque se van a demandar y eso lo dice un especialista como tú, con lo cual lo pueden tener. Sí, no tan jóvenes, incluso gente que ya lleve muchos años trabajando, pero que quiera reorientar su carrera a la ciberseguridad, yo les animaría a pensar que nunca es tarde y que todo lo que han aprendido, a lo mejor en temas de tecnología, siempre aporta, ¿no? O sea, que jóvenes y no tan jóvenes. O sea que cualquiera es bien recibido en este sector, que yo creo que va sin duda a dar mucho que hablar. Pues Juani, un placer como siempre contar con tu presencia. Hasta la próxima ocasión y bueno, feliz Navidad. Igualmente. Feliz Navidad, Deepak. Feliz Navidad, muchas gracias.